Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Una vez más, qué bendición estar en la iglesia. Ahora, hermanos, quiero comprar, comprar yo no, queremos comprar. Y cuando digo quiero es porque estoy hablando de la iglesia en general. Una máquina para las sillas de tela y cambiar estas sillas y poner las sillas, las otras de nuevo, pero ocupamos comprar esa maquinita que no es nada barata, pero ocupamos, es una máquina para desinfectar, que es diferente que el spray que ponemos, pero estamos en eso, estamos buscando algo así que se pueda conseguir, bueno, bonito y barato, para poner las sillas de tela y ser un poquito más. Sé que algunos ocupan definitivamente sillas diferentes porque tienen las fallas del disco, les falla el disco y les falla todo ya. Es una falla completa. Pero si ocupamos eso también. Así es que estén orando, hermanos, que podamos encontrar. Hay muchas, pero la que se acomode para el servicio de nuestra iglesia principalmente y ayudaría para la alfombra y para muchas otras cosas, para desinfectar completamente. Hay muchos precios, hay de 500, hay de 2,000, hay de 3,000, hay de varios precios de todo eso, pero estamos buscando una que se acomode para con nosotros y que sea accesible también. Así es que si usted está por ahí y tiene una que no la está usando, nos dice. Amén. Se me queda mirando, a uno creo que no saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero si le sobran ahí unos $2,000, también me dice. Pero no me diga, me los da. Amén. Va a decir, ¿quién le sobra? No, nomás no puede ser. A lo mejor aquí está el hermano Julio, podría ser. Vendemos 4 gallos, valen 500 cada gallo. Y ya estás. Amén. Vamos ahí, hermanos. En versículo 1, capítulo 2, primera de Pedro 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que bendigas en esta tarde, en esta noche, la enseñanza de tu palabra. Que sea el deseo de cada uno de nosotros el crecer, el madurar, el llegar a ser maduros, perfectos, como dice tu palabra, pero no perfectos no en error, sino en madurez. Señor, que el deseo en verdad esté en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Una vida sin crecimiento no es una vida real. Y no estoy hablando del crecimiento físico, sino el que crezcáis para salvación. Y cuando habla de crecer en salvación, no significa que seas más salvo, sino que significa que crezcas más en eso que tienes, en lo que Dios ha hecho por usted, que es la salvación. Entre más crezcas en la salvación, más confianza tendrás en el Señor. Entre más comprendas y entiendas la salvación que Dios ha dado a su vida y crezca y madure en ella, menos problemas tendrás de aceptar todas las otras cosas del Señor para tu vida. Los cristianos que no maduran o que no crecen en su vida cristiana es porque no han entendido ni han crecido en salvación. Y le digo, no es que soy más salvo hoy que en 1987 cuando fui salvo. No, soy igual salvo todo el tiempo. La única diferencia es que he crecido o has crecido en la salvación. La única diferencia es que ahora comprendo más lo que Cristo hizo por mí. Ahora entiendo su sacrificio mucho mejor que la primera vez o los primeros años de mi vida cristiana. Hoy entiendo el sacrificio que le hizo en la cruz, lo que le costó a Dios mismo para salvar mi alma. Hoy lo comprendo mejor. Y cuando llegas a ese entendimiento, vas a empezar a madurar.
Vas a empezar a dejar los temores, vas a dejar las cosas del pasado y te vas a enfocar en el presente y en lo que Dios tiene para tu vida. Vas a dejar muchas cosas si creces en salvación o maduras, para que se pueda entender mejor. Porque los primeros tiempos, cuando uno se convirtió, aunque es un gozo, pero hay muchas cosas que te distraen, hay muchas cosas que todavía no alcanzas a comprender, pero cuando vas creciendo, entonces, hermano, empiezas a comprender las cosas diferentes. Entonces te das cuenta porque cuando yo pensaba antes en la muerte de Cristo, yo nomás lo pensaba a la ligera. Pues sí murió el Señor en la cruz del Calvario, punto. Pero cuando empiezo a realizar lo que fue la muerte de Él por mí, ya lo pienso diferente. Que Cristo haya muerto por el mundo, lo decimos muy fácilmente. Pero que lo comprendas que murió por ti, específicamente por usted, ya se entiende de otra manera. Y eso es crecer en salvación. Aquel que madura, aquel que va creciendo en su vida, el crecimiento, hermano, espiritual es obligatorio para todos nosotros. Es importante para podernos desarrollar en la vida cristiana, para poder entender, para poder comprender, para poder saber lo que se tiene que hacer, para poder discernir. Solamente un maduro espiritual podrá tener sabiduría y sabiduría de Dios. Solamente una persona madura. No todos los cristianos son sabios o somos sabios, o algunos no somos sabios. No toda la gente es sabia, aunque ya conozca a Cristo. Solamente el maduro puede ser sabio. Hermano, ¿y cuánto se ocupa de la sabiduría? Entiendan, sabiduría no es conocimiento. Eso es otra cosa. Sabiduría es la capacidad de poder usar el conocimiento dado o recibido. No es conocimiento en sí. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, que conoce bastante, pero no es sabio. Porque sabiduría no es aprender. Sabiduría es usar lo aprendido. Usarlo correctamente. Así es que Dios lo que quiere es que nosotros seamos sabios. Que nosotros seamos sabios en todas las cosas y que seamos sabios para poder discernir entre el bien y el mal, para poder discernir entre las cuestiones, el crecimiento. Mire el versículo en el 2 de Pedro 3:17, por favor. Es obligatorio, es algo sumamente decisivo para nuestras vidas. Trate de madurar. Y solamente se va a madurar si uno lo quiere, si uno quiere madurar. Trata de madurar para que no seas llevado por cualquier situación de la vida, cualquier problema, cualquier dificultad. A los inmaduros los hace temblar. Pero al que es maduro, inmediatamente lo entiende. Esa niña va a ser predicadora, yo creo. Cada vez que me oye predicar, grita. Y no es que esté llorando. Y el papá está esperando que grite para salirse y a pasear. Pero es la que grita. Dice el versículo 17. Y no se enoje, es mi yerno, así es que él aguanta. Ya viste lo que dijo, es la nieta, así es que ya si el yerno no aguanta, imagínate. Estoy perdido ahora sí. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad y en verdad. Dice, el crecimiento espiritual es obligatorio. ¿Por qué? Dice, no amemos de palabras, sino de hecho. ¿Por qué? Dice, porque si tú miras en necesidad a tu hermano y cierras tu corazón en contra de él, tú nomás estás amando de palabra. Y el verdadero cristianismo, el cristianismo espiritual maduro, no ama de palabra, ama de hecho. Por eso es que no es que estamos en contra de las buenas expresiones y de las bonitas expresiones, pero si te dan bonitas expresiones, pero en tu necesidad no te ayudan, no te amaron. Tampoco te va a ayudar el crecimiento.
Yo por eso sí le doy gracias a Dios que haya crecido con el pastor que crecí. Porque, no sé ahora, no es que esté viejo, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, él todavía estaba muy joven. Y qué bendición, porque no se trataba de expresiones, se trataba de hechos de la vida. Así me educaron a mí, tal vez por eso es que no soy muy expresivo con bonitas palabras, porque a mí me enseñaron que cristianismo no es amor de palabras, sino de hechos. Que ese es el cristianismo. ¿Qué me gano con ir con un hermano y decirle, hermano, ay, mira cómo te amo, hermano, pero bueno, no te voy a hacer nada por ti? ¿De qué sirve eso? Eso no es madurar. El maduro entiende que no se puede solamente con palabras a los hermanos, que hay que amar con hechos en todas las cosas. La preocupación de un hermano no es solamente en bonitas palabras, sino es en una visita, en una llamada telefónica. Eso es diferente. No es solamente en las buenas palabras que se puedan decir, y que no estoy diciendo que sean malas, pero eso es una visita, es un recordatorio en oración, es en recordar a los demás. Así es que el maduro entiende que el crecimiento espiritual es obligatorio. Por eso es tan importante que maduremos, hermano, para que ya no seamos niños o fluctuantes que somos llevados de aquí para allá. El maduro no se lo lleva a nadie. El maduro camina. Madurez sí tiene que ver con años en el cristianismo, pero no necesariamente. No necesariamente. Una persona de poco tiempo en el cristianismo puede ser una persona madura, y una persona de muchos años en el cristianismo puede ser una persona totalmente inmadura. Totalmente. No tiene que ver con tal estudio tampoco. Porque aunque así ayuda, lo vuelvo a decir. Porque te puedes toparte con una persona que conoce toda la Biblia en versículos y habla y dice, pero totalmente en su madurez tiene su vida para dirigirse todos los días. Pero te puedes encontrar con que, no sé aquí, pero yo llegué, hoy me recuerdo, aunque yo cristianismo no lo seguí o nunca fui de niño, pero me recuerdo de personas cristianas cuando yo era joven, niño. Me recuerdo de jovencitas y jovencitos, ahora recuerdo en la escuela primaria, ir en nuestros salones, me recuerdo a sus padres, eran gente que no sabía leer ni escribir, pero muy sabios. Sabían cómo dirigir un hijo correctamente sin saber leer y escribir. Sabían lo que querían para sus hijos y para sus hijas, porque lo habían escuchado de la palabra de Dios. Y lo que escuchaban, practicaban porque no podían leerlo. Lo practicaban de esa manera. Y maduraban porque no era por lo que ellos podían leer, sino por lo que practicaban en la palabra de Dios. Así maduraban. Así que no era por palabras, sino era por hechos. No amaban de palabras, sino amaban por hechos en todas las cosas. Y me recuerdo a muchos de ellos. Algunos de ellos, no todo bien, pero en su mayoría me recuerdo, hoy que pienso en el pasado y a la gente que conocí cristiana, que nosotros nos burlábamos o hacíamos chistes de ellos, y hoy recuerdo que vivían bien. Que cómo me gustaría que los nuestros vivieran así como esos muchachitos. ¿Cómo me gustaría? Que nuestros jóvenes fueran como esos jovencitos, jovencitas que iban a la primaria, a la secundaria. Que no se enredaban con nadie. Que no jugaban con nadie, solamente entre ellos. Yo los recuerdo. Unas muchachillas de pelo largo, y por eso siempre nos reíamos. De pelo largo, siempre peinadas en pelo largo y sus faldas largas todo el tiempo. Y nadie quería acercarse a ellas o a ellos, pero como que no les interesaba, porque conocían del Señor Jesús.
conocían de Dios. Y nosotros nos reíamos y son bien aburridas o lo que sea, pero fueron totalmente diferentes a todo el otro grupo. Totalmente diferente. Porque aunque no tenían padres educados tal vez, pero tenían padres sabios que habían puesto en práctica la palabra de Dios. Y eso es lo que ocupamos. Ellos sabían esa obligación. Hermano, siéntase obligado a crecer espiritualmente, a madurar. Sienta como una carga, como algo súper necesario en tu vida. Necesito madurar. Mis hijos merecen un padre maduro. No uno que juega a la iglesia, sino uno maduro, ¿verdad? Necesitan un padre maduro, una madre madura. No alguien que juega a la iglesita nada más. Ellos necesitan eso. Y si usted no lo mira como prioridad, pues no va a mirar nunca la necesidad de madurar. Nunca va a haber la necesidad porque no lo mira de esa manera. El versículo que acabamos de leer, en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si no ayuda, ¿de dónde ha madurado? Y aquí está hablando de bienes materiales, pero podemos usarlos en diferentes. Se ocupa la gente madura, porque podrás ayudar a otro, pero principalmente, hermano, podrás ayudar a los tuyos. Un padre con un buen consejo maduro, o un padre maduro con un consejo, es totalmente diferente que un padre que no es maduro. Totalmente diferente. Ha crecido, ha madurado, ha crecido en la salvación. No hay ninguna razón por que el creyente no pueda crecer, ya que Dios le proveyó por medio de su palabra. Todo le ha dado. Deuteronomio 8:1, por favor. No hay razón para decir yo no lo puedo hacer, ya que Dios nos ha dado todas las herramientas en la palabra de Dios. Todo. Nos ha provisto con todo en su palabra. 8:1, por favor, en Deuteronomio. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, te ha puesto a prueba y te hizo pasar hambre solamente para que crecieras, maduraras y que reconocieras algo. No solamente de comida vive el hombre. Debe aprender a saber el hombre que de lo que sale de la boca de Dios es su alimento principal. Así es que el que madura, el que no quiere madurar, no es porque no quiera, sino que el hombre que quiera madurar lo va a hacer. En la palabra de Dios está toda la comida para crecer. Así como nuestros hijos, los bebés y los niños ocupan los alimentos físicos para crecer, todo está en la palabra de Dios para comer y crecer. El que no quiere madurar es porque no quiere. Todo está ahí. Tú vas a madurar cuando comas. Que busques como el recién nacido busca la leche no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, o para la salvación. Madurar es una obligación. No nomás tu familia ocupa un hombre, una mujer madura, joven maduro. La iglesia necesita hombres y mujeres maduras, ya sea jóvenes, ya sean adultos. Necesita. Una iglesia no se puede sostener sin gente madura. No se puede sostener porque se va a desviar.
En la madurez está la firmeza de la palabra, la firmeza de la doctrina, la firmeza de todas las cosas. Cuando no se es maduro, se desvía uno. Uno empieza a desviarse. Porque por falta de madurez somos arrastrados de un lugar para otro. Somos como niños que somos arrastrados. Por lo cual se necesita madurez para podernos sostener en el lugar todo el tiempo. Y la iglesia necesita eso. La iglesia necesita hombres y mujeres maduros capaces de sostenerse en los momentos que sean, Hermano, hemos notado la falta de la madurez en todo este tiempo, pero Dios no nos está haciendo mal. Dios nos está haciendo bien. Lo único que nos está enseñando es que ocupamos más. En este tiempo difícil, si lo queremos mirar de esa manera, lo único que está haciendo Dios es probándonos, como dice ahí, te probó para que supieras qué había en tu corazón. Lo único que ha hecho Dios es probarnos para enseñarnos que ocupamos más, que ocupamos madurar, que ocupamos crecer, que ocupamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de tu familia, para el beneficio de los tuyos alrededor. Esto, yo desde un principio, yo se los dije, esto no es malo, esto es bueno. Y ahora, humanamente podríamos decir que es difícil, que es malo, pero esto no es malo, esto es bueno. Es bueno. Como dice, cuando estamos leyendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probar, para saber lo que había en tu corazón. ¿Fue malo esos 40 años? No. En esos 40 años nunca se les acabó el calzado. En esos 40 años nunca dejaron de comer. En esos 40 años no los quemó el sol, ni les dio el frío de noche, porque Dios siempre los cuidó 40 años. Pero se los dio, aparte de su rebeldía, se los dio para probar su corazón, para saber lo que iban a hacer, para saber si cómo estaban ellos mismos. Todas estas cosas es para probar nuestro corazón. ¿Es maduro o no es maduro? Para probar nuestra espiritualidad. ¿Qué tan alta es o qué tan baja está? Por eso es que no es malo este tiempo, no es malo lo que está sucediendo, nunca va a ser malo lo que está pasando. Ayuda a los cristianos a darse cuenta. Hermano, en estos 6 meses, ¿te has dado cuenta de lo que tienes que hacer o todavía no? Es bueno que te des cuenta para salir más rápido. ¿O todavía quieres 6 meses más? Todavía quiere 6 meses más. Hay gente que no se ha dado cuenta. Y por no darse cuenta, no se van a humillar delante de Dios. Y por no humillarse delante de Dios, las cuestiones pueden seguir. Porque principalmente es para probar al pueblo del Señor. Piensa en estos 6 meses que llevamos en esta condición. ¿Te has dado cuenta de algo que tenías que haber cambiado? ¿O todavía ocupas 6 meses más? ¿O 1 año más? Qué importante fue todo lo que tenías antes, ¿verdad? Y qué bueno era. Pero una persona madura se da cuenta rápido. Entiende, lo comprende. Esta fue la petición de Pablo al Señor, a los creyentes de Corintios fueran completos. 2 Corintios 13:9, por favor. Él quería que fueran completos, eso significa maduros. 2 Corintios 13:9. Si hay algo que un pastor quisiera de las congregaciones, es que madurara lo más que se pueda. 13:9. Para poder llegar a ser y poder llegar en lo que se ocupa, para poder... Por lo cual nos gozamos de que
seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Dice, nos gozamos y aún oramos por vuestra perfección. El versículo 10, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. 11, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por lo demás, dice, perfecciónese. Busque madurez. Esa palabra perfección no es que no te equivocas, es la palabra madurez completa. Que seas maduro. Perfecciónate, dice, gózate. Gózate, goza la vida, vive en paz, dice. Pero ¿cómo podrás vivir en paz si no somos maduros? Imagínate un hogar de una familia cristiana inmadura. Gritamos, peleamos, insultamos. Así es. Y todas esas cosas que nos pasan es porque somos inmaduros. Porque no hemos aprendido a madurar para poder vivir en paz. En paz. Imagínate una iglesia como la de Corintios, con tanto pleito, si hubiera sido una iglesia madura. Estos se agarraban por cualquier cosa. Esa iglesia de Corintios se peleaba de todo. Peleaban todo el tiempo, discutían todo el tiempo, alegaban hasta por el pelo. Hasta por el pelo, que si se ponían que cubrir y que no se tenían que cubrir, o que todo por todo. Es más, a la Santa Cena se emborrachaban. Y comían y dejaban a todas las demás sin comer. Los que llegaban primero se acababan la comida. Porque la Santa Cena antigua no es lo que nosotros tenemos, era una cena completa. Y hacían de todo, porque era una iglesia inmadura. Y aquí les dice, por eso Pablo les escribe aquí, al final de la segunda epístola a los Corintios, dice, perfecciónense, vivan en paz, gócese. Sean diferentes, crezcan, maduren, es lo que le está diciendo. Oro por su madurez. Oro para que crezcan, ¿no? Oro para que sean más maduros cada vez más. Por lo cual nos gozamos de que somos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Dice, quiero que sean perfectos, o sea, maduros. Oro por eso. ¿Por qué? A ver si ya dejan las discusiones y los pleitos y tanto que traen. Imagínate un hogar de una familia madura. Sería tremendo. Madurez es usar bien lo aprendido. Saber el lugar de cada quien. Imagínate que cada uno de nosotros sabemos el lugar que tenemos en la familia, cada uno de nosotros en su momento exacto. La mamá sabe lo que tiene que hacer, el papá sabe lo que tiene que hacer, los hijos saben lo que tienen que hacer. Como debe de ser. No es que sea perfecto, pero como debe de ser. Eso sería tremendo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que esta noche yo estoy tratando de enseñarle a usted y a mí, principalmente para mí, que no hay vida real sin madurez. No hay cristianismo bueno sin crecimiento. No hay una vida real. Hermano, si tú no eres maduro, si yo no soy maduro, si tú no eres maduro, es pura hipocresía. Nos estamos engañando. Cada uno nada más está engañando al compañero. Nos estamos engañando. 1 Corintios 1:10, por favor. Y no estoy diciendo que no sean maduros, hermano o hermana. Nada más estoy enseñando. Acuérdese, es obligatorio madurar. Es una obligación.
Aparte de una obligación, es una gran necesidad para los que están alrededor nuestro. 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, crezcan, maduren. Ya no se dividan tanto y no tengan tanto pleito. Dice, se lo ruego por el Señor Jesucristo, todos, dice, maduren, piensen todos una misma cosa. Y no significa que todos en la mente exactamente vamos a pensar iguales. No, hermano, pero cuando la gente es madura, 10 personas maduras se concentrarán en una cosa específica de Dios y pensarán lo mismo siempre. Llevarán para el mismo lugar. Y cuando uno es inmaduro, no se puede conectar de esa manera. Por eso están las divisiones y los pleitos en los hogares, en las iglesias y en todas partes, por falta de madurez. Porque somos inmaduros. Y no podemos pensar la misma cosa. Y no es porque mi mente está pensando la misma, lo que en la mente, no, pero como eso de las 6:40, 6:30, su mente empieza a pensar lo mismo que yo. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Hoy es miércoles y tenemos servicio. Y el maduro, y te aseguro, si usted vino como está ahorita en la iglesia, más o menos hubo un momento donde todos pensamos la misma cosa. De eso es lo que está hablando aquí. De eso. Pero hubo como el 30, 40, 50% de la iglesia que pensó otra cosa. No pensó lo mismo a esa hora. Y por lo que vas pensando, es la acción que vas tomando en tu vida. Por eso es que dijo, pensad la misma. Porque y no está hablando que seamos una computadora todos iguales, pensar igual, no, ya se lo expliqué. Es que como eso de las 9 de la mañana el domingo, es iglesia, vámonos. Y todos los maduros empiezan a pensar lo mismo. Todos. Y los inmaduros, tengo unas cosas que hacer. Tengo algo diferente. ¿Por qué? Porque no es maduro. Porque no es maduro. De eso es lo que se refiere en la palabra de Dios. Y sí se puede pensar lo mismo. No en las mismas expresiones mentales, pero se puede pensar de la misma manera. Sí se puede hacer. Todo depende de madurez. Pon a unos esposos maduros y vas a ver que piensan lo mismo. Lo mismo. Papá, ¿me dejas ir a que? No. ¿Qué dijo tu mamá? Que no. Estamos pensando igual. Pensaron lo mismo. ¿Por qué pensaron lo mismo? Porque son maduros. Pero si uno de ellos es inmaduro, ¿por qué no la dejas ir, hombre? ¿Qué le va a pasar? Ya está inmaduro. Ya no pudo pensar lo mismo. Tomando en cuenta que la mayoría de nosotros no creemos en que los hijos y las hijas se van a dormir a otra parte. En general. Algunos que no les interesa eso, pero en general yo creo que no debe suceder. Pero bueno, allá ustedes sabrán. Pero en general todos creemos que los hijos no deben ir a dormir a nadie. Amén. Saben de que usted lo piense diferente. Pero en general la gente que entiende de los hijos y que quiere cuidarlos, no los va a dejar ir a dormir cada rato a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es peligroso. Pero es con el hermano. Con el hermano y con el hermano. Acabo de mirar algo, no sé ni dónde lo miré, con respecto a estas cosas. Aún los incrédulos están asumiendo que es peligroso. Que los hijos y las hijas anden en todas las casas. Que es peligroso eso. Podría llevarte a un problema. El que es maduro lo va a comprender y lo va a entender. Y si los dos son maduros, comprenderán. No habrá una discusión en el hogar. El papá va a decir que no, la mamá va a decir que no. Y ya se acabó. Los hijos maduros que se entienden
Bueno, mi papá no me dejó ir, está bien, ellos sabrán por qué. Pero si uno de ellos es inmaduro, inmediatamente va a sacar las uñas. Y va a haber división, como dijo Corintios. Va a haber división. La inmadurez te lleva a la división. Por eso es obligación madurar. Es importante. En las Escrituras encontramos niveles de madurez. Y vamos a mirar un poquito de eso en 1 Juan 1:12, por favor. Yo sé que ahí habla de jóvenes y habla de niños, pero vamos a usarlo eso como niveles de madurez, por favor. 1 Juan 2:12. Aquí encontramos a los niños, a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Vamos a utilizar esas expresiones como niveles de madurez. En una iglesia es lógico y en todas partes es lógico que exista, pero como es lógico que existe eso, es lógico que tú no quieres que tu hija, tu hijo se quede bebé. Si no es por enfermedad o por otra cosa, tú no quieres que eso suceda. No sé quién puso que ya están vendiendo carretitas para los niños. Si su hijo tiene 30 años y vive con usted, y es un carretonón así, mire, usted lo puede llevar puchando para todas partes. ¿Por qué? Porque todavía es bebé. Hoy, en este tiempo, por la falta de madurez, los que crecimos en otra época, todo corría alrededor de los padres. ¿Se recuerdan? Hoy en este tiempo todo corre alrededor de los hijos. En el trono están ellos. Todas las decisiones son para con ellos. Y todo está con ellos. Pero usted se equivoca si usted pone a su hijo como el centro de sus decisiones. ¿Por qué? Porque su hijo, bebé, pequeño, mediano, es inmaduro. Y por ser inmaduro no sería bueno que sea el centro de sus decisiones. Eso no sería bueno. Es mucho mejor que sea el centro de sus decisiones. En este sentido, el Dios, pero hablando humanamente, alguien maduro. ¿Cómo voy a tomar el centro de mis decisiones a una persona inmadura? Imagínate. Pero sin embargo, muchas personas toman como el centro de sus decisiones a sus hijos y sus hijos son inmaduros. Y deciden por ellos, cuando todavía ellos no son capaces de madurar. Por lo cual hay que mirar que hay tres diferentes. 2:12, por favor, estoy allí. Dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mira que cuando habla de hijitos, yo sé que está hablando específicamente con respecto al crecimiento. Mire que cuando habla de hijitos, no habla de vencimiento, solamente de que encontraron del Señor. Versículo 2: escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué es lo primero? Que un niño espiritual, ¿qué es? Alguien que conoce que Dios lo perdonó. Amén. Ahora siga leyendo. En el versículo, al final del versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Pero cuando habla de los padres y de los jóvenes, habla diferente. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es del principio. Aquí ya les dice: ustedes ya conocen desde el principio. Ustedes ya crecieron más. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí está diciendo: mira, hay tres niveles de crecimiento espiritual. El primero son los hijitos, los niños en Cristo. Los niños, ellos nada más conocen del Señor. Y allá en Hebreos le dice, bueno, yo creo que Pablo fue el que escribió Hebreos, aunque no dice quién lo escribió. Dice que hay unos que se han vuelto tan bebés en las cosas de Dios, que es necesario decirles las primeras cosas, los primeros rudimentos. Y aquí dice: ¿por qué los primeros rudimentos, hermano? Madurar. Si tú ya conoces que eres de Cristo, amén. Cuando tú mueres vas a ir al cielo, hermano. Déjalo, ya déjalo a un lado.
ahora sigues creciendo. Yo no ando pensando en ir al cielo. Ir al cielo. Óyeme, ¿cómo? Aquel que ya tiene años y que sabe que cuando muere va a ir al cielo y todavía anda con este asunto, es un bebé. Totalmente inexperto en la palabra de Dios. Hay que llegar a joven, o sea, alguien que ya creció. Dice, ya vencieron al maligno. Cuando eres bebé, todavía tú no has vencido al maligno. Conoces del Señor, sabes que eres salvo, pero todavía hay un montón de cosas que se te atraviesan. Y todavía no estás tan seguro si la fiesta aquella era buena o era mala. Se entiende, eres bebé. Pero cuando creces un poquito más, y el siguiente paso es los que has vencido al maligno. Ya sabes lucharle al diablo. Ya sabes. Todavía de bebé se me salieron algunas otras malas palabras. Todavía de bebé falté algunas veces a la iglesia. Todavía de bebé se me salieron, hice algunas cosas. Entendible porque era bebé. Pero cuando creces, has vencido al maligno. Entonces empieza a cambiar. Ya maduraste un paso más. Hoy he vencido al maligno. Cuando a mí no lo voy a poner porque sea mejor. ¿Sabes cuándo a mí me llegó el entender que había dejado de ser bebé? El día que de rodillas yo le dije a mi Señor, yo no quiero faltar nunca un sábado más a ganar almas, Señor. Nunca más. Nunca más. Haga usted lo que tenga que hacer y yo me someto a lo que sea, pero no quiero volver a faltar. 1994. Y no volví a faltar. Nunca más. Es cuando yo me di cuenta, esto ya creció. Nunca más. Pase lo que... ¿Sabes? Vivíamos apenitas. Pero yo le había hecho una promesa a Dios. Yo quiero madurar y no quiero faltar. Y había mis hijos siempre, su campo de fútbol era la sala, porque siempre vivimos en un departamento. Ahí jugaron, ahí brincaron, ahí quebraron las cosas. Pero había que pasar de bebé a joven. Había que brincar, había que madurar. Y no lo estoy diciendo por ser mejor, estoy tratando de darte una ayuda, de ayudarte en algo. Había que entender y comprender que había que cambiar. Hubo la necesidad de crecer. Sí, perdí muchas cosas. Sí, no pude ganar más dinero. Sí, no, se me fueron muchos sábados dobles en salario. Muchos sábados. Cientos de sábados. Sí, es verdad todo eso. Sí, yo en mi salario alcanzaba para pagar la renta y nada más. Y la comida y las cosas. Pero Dios se encargó de que mis hijos no se enfermaran. Dios se encargó de poderlos tener en una escuela cristiana de paga, sin que me costara. No aquí, cuando estaba allá. Por 4 hijos pagaba 200 y feria. Yo sé que usted se muere de envidia ahorita, pero usted no le ha hecho promesa a Dios. Pero una promesa había que crecer. Sí, ellos no tuvieron lo que pudo haber tenido. No conocieron Nintendo, no conocieron nada de eso. Pero yo le hice una promesa a Dios. No conocieron nada de estas cosas. No tuvieron teléfonos hasta que pudieron pagárselas por sí mismos. Yo no sería capaz de darle un teléfono a un hijo mío. A un pequeñito. Yo no sé, personalmente yo no sería capaz de hacerle ese daño. No sería capaz de hacer esa maldad con él.
Para mí es una maldad, para mí en lo personal. Eso ya usted sabe con lo que quiere hacer, pero para mí es una maldad. De un niño de 8, 10, 12 años, un teléfono. Para mí eso es algo, es como darle el veneno para que se olvide de mí. Esa es mi forma de pensar. A lo mejor para ustedes es diferente, pero esa es mi forma de mirar. Y más ahora. Y más si me lo quiere sacar a la fuerza por su berrinche. Menos, mucho menos. Mis hijos no sacaron nada por un berrinche de mí. Nada. No, sí sacaron una bola de tablazo. Fue lo que sacaron. Es lo único que se podían sacar. Y los quiero mucho y ahora ya hasta que crecí. Pastor, ¿y por qué no les digo? Bueno, la economía no me daba hasta allá, pero yo le prometí a Dios que yo quería ganar almas todos los sábados. Y empecé a trabajar trabajos, hermano, donde obligaban los sábados. Pero el mayordomo 2 veces el mayordomo que me tocó era cristiano. Y me decía, tú no ocupas venir. Dije yo, sale. ¿Quieres venir? No. Está bien. No ocupas venir. Está bien. Y por mí perdían más dinero. Sí sabe que las grandes compañías cobran por horas en general, ¿verdad? O sea, él gana 12, él gana 50. Un ejemplo, la compañía cobra 70. Ellos no quieren que los de 12 falten nunca, porque es donde pierden más dinero. Todavía el que gana 50 si falta, pierdo 20 nada más. Pero con voy a perder 50 y tantos dólares. Y yo era de los que ganaban poco. Así que faltaba yo. Perdían. Porque ellos ganaban por horas metidas por compañía. No sé si algunos trabajan en compañías así. Bueno, la mayoría no trabaja así, pero allá en algunas compañías se trabaja por horas metidas nada más. Por las horas que van. Y las pagan en general todas iguales. Todas iguales. Y los patrones se quedan con... Esa es su ganancia. Con ciertas cantidades. Como cuando trabajas federal. Todas son iguales. Y nada más el patrón se queda con ciertas cantidades. Digo, ¿está bien o no? Y todo eso pasaba porque creces, hermano. Un brinquito más. No seas niño. Sé joven ahora en las cosas. Sé un joven, no físicamente, espiritualmente. Los jóvenes que hicieron, vencieron el maligno. ¿Qué hizo el joven? Venció el maligno. Es lo que acabamos de leer ahí. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice, venciste al maligno. Y le dice a los padres también, dice en el versículo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que les enseñamos a un recién convertido? Una de las maneras que nosotros hemos enseñado todo el tiempo cuando damos discipulados, a enseñarles que estén seguros de su salvación. Porque una persona asegurada en su salvación puede crecer. Y ¿se acuerdan de los que tomaron las clases de discipulados? De eso se trataba. Porque son niños. ¿Para qué les quiero contar los cuernos de la bestia? No tiene sentido. Lo primero, que sepas que eres salvo, que no andes jugando, que sepas que Dios te salvó y que tu salvación es eterna y está guardada en las manos del Señor. Amén. Pero llega cuando eres joven ya. Cuando eres joven, has vencido al maligno. Ahora ya sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Versículo que estábamos siguiendo, 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Dice, ya los padres dicen, a ustedes que son maduros, ya crecieron, ya entienden las cosas desde un principio hasta un final. El maduro entiende a dónde voy, qué hago, de dónde vengo. Una persona madura no anda pensando en, ¿habrá extraterrestres? ¿A mí quién? ¿Tú crees? Extraterrestres. Yo conozco el que es desde el principio. El que es desde el principio es el Señor.
En Él son hechas todas las cosas. Cristo es el primero y el postrero. Él es el alfa y el omega. Les digo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Dice, has madurado, has entendido. Ay, pues yo no sé, lo miré un programa en la televisión que que extraterrestres. Y que si la tierra es plana y que, wow, yo me he encontrado con este movimiento y encontré una mujer cristiana metida en este movimiento que la tierra es plana. Dije, no lo puedo creer. Y empezó a hablar, a decirme, y mira que está esto, y usando algunos pasajes de la Biblia. Le dije, tenga mucho cuidado como está usando el pasaje de la Biblia. Porque si los va a usar así como usted quiere, yo le puedo enseñar en la Biblia, no nomás que la tierra es plana, sino que también los animales hablan. Y sí los podemos encontrar. Y muchas cosas se pueden enseñar sacándole de contexto en los pasajes de la Biblia. Muchas cosas. Pero le dije, pero una forma constante y correcta. Y yo le pregunté, ¿entonces usted no cree que la gente ha ido al espacio? Y dice, nunca han ido. Dije, santo Dios. Todos los que creen que la tierra es plana, no creen que jamás han salido al espacio nadie. Y que a la luna nunca se llegó. Que todos lo firmaron en un desierto. Ni modo, hermano. Yo no investigué tanto. Yo no me supe que en un desierto. Y a lo mejor usted está aquí, usted cree que la tierra es plana. Pues la tierra es tan plana como su cabeza. Pastor, no es plana, entonces no es plana. La tierra es redonda y está suspendida, dice la Biblia, en el espacio. No entendemos por qué o cómo las cosas, todas las cosas, pero Dios sabe. Y Dios no solamente hizo a Adán y Eva. No hizo más seres humanos, solamente Adán y Eva. Pero ¿cómo, pastor? ¿Y por qué unos somos azules y otros somos morenitos? Eso es asunto de Dios. Pero nada más hizo Adán y Eva. Solamente ellos dos hizo. Todo lo demás es por vernos reproducido. Pero solamente hizo a dos personas. Ahora, los ha hecho a todos nosotros, no me entiendan. Pero solamente hizo a dos personas, Adán y Eva. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que he madurado para creer desde el principio hasta el final. El que más madurado entiende de un principio hasta un final. Por eso es tan importante madurar. Porque el niño está bien, sabe de las cosas de Dios y sus pecados le han sido perdonados. Qué bueno, ya eres salvo, tus pecados son perdonados. El joven venció al maligno. Algunas ya dejó muchas cosas de este mundo porque venció al maligno, al tentador. Ya no es tentado tan fácilmente. Vamos a la fiesta. No, gracias. Pero el niño a lo mejor sí se va. Pero el joven ya no. Y el padre, el maduro, el completo, menos. Porque él sabe desde un principio hasta un final. Yo sé de dónde vengo. Y yo sé para dónde voy. Segurito. 100% seguro yo sé a dónde voy. Y el día que muramos, usted también lo va a saber. Porque ahí en el cielo nos encontraremos con el Señor. Y una persona madura entiende bien de dónde viene y a dónde va. Así que ya no se asusta por los problemas, las dificultades, lo que viene, lo que no viene, que si la pandemia, que si el terremoto, que si esto. Ya no se asusta. Ya creció, ya maduró. Ya sabe de dónde viene y a dónde va. Ya no le asustan las cosas. No que no se preocupa, no que no se cuida, dije, ya no le asustan. Ya no le afana la vida. Por eso es tan importante madurar. Porque un maduro no le afana la vida. Yo sé a dónde voy y a dónde voy no puedo llevarme nada de lo que hay aquí. Aquí se queda todo. Nada. Así como salí del vientre de mi madre, así voy a regresar, dice la palabra del Señor. Pero solamente un maduro entiende bien esto. Cuando me vaya no me llevo nada. Nada. Por eso es que es tan importante madurar.
Por eso es una obligación, por eso es que Dios quiere que madure. Aquí el padre, hermano, aquí estamos hablando de padres espirituales, capaces de ayudar a otro, capaces de decirle, mira, no te preocupes, pero ¿qué voy a hacer? No te preocupes, todo va a estar bien mañana. Pero ¿qué tal con este virus si no se acaba, si no encuentran una vacuna? Pues está bien. Todo va a estar bien. No porque en el mundo va a estar bien, sino porque un espiritual sabe que con el Señor todo va a estar bien. Y no hay nada por qué asustarse. No hay nada que afanarse. Un maduro, hermano, y con esto voy terminando, sabe que va de pasada. Sabe que es un peregrino. Sabe que mis días están aquí para glorificar a Dios y para ponerme a su servicio. Un maduro lo entiende, que su finalidad en esta tierra es para glorificar a su Dios y para ponerse a su servicio. Por eso es tan importante madurar. Y por eso usted podrá entender que hay mucha gente que no es madura. Porque mi finalidad aquí no es hacer muchas cosas, es hacer lo que Dios quiere. Eso es todo. Si yo logro hacer lo que Dios quiere, aunque me vaya, el día que me vaya, aunque me vaya de lo más pobre que pueda existir sobre la tierra, será lo mejor. Será lo mejor. Yo sé que Dios se encargará de nosotros, pero será lo mejor. Y mira, hermano, si te vas de esta tierra teniéndolo todo y te vas inmaduro, no va a ser muy agradable. No va a ser nada agradable. En general, va a ser muy doloroso. La mayoría de la gente inmadura, el precio espiritual que pagan es muy, muy alto. Muy, muy alto. Es algo muy triste, es muy doloroso. La vida no viven felices, no viven en paz, no maduraron. En general, su vida espiritual es muy, pero muy difícil. Y la vida en general, no hay paz. Solamente una persona madura podrá entender la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está, todo cambia. Pero solamente los maduros. En estos 6 meses, con esto termino, ¿qué es lo que usted ha descubierto que hay que madurar? ¿O no ha descubierto nada? ¿Ocupa 6 meses más? ¿Ocupa 6 meses más? Vamos a orar.